Muy buenos días a todos y todas. Con muchísimo entusiasmo les doy la bienvenida oficial a este Diplomado Internacional Agente Inmobiliario. Nos alegra contar con su presencia y sobre todo con su compromiso por seguir aprendiendo y profesionalizándose en este apasionante sector. Este diplomado es una iniciativa que ha logrado unir a cientos de participantes de diferentes países, como Perú, Colombia, Argentina, Bolivia, Ecuador, México y muchos más rincones de Latinoamérica. Una verdadera red de profesionales que comparten el mismo objetivo: crecer, actualizarse y transformar la industria inmobiliaria con visión y excelencia. Todo esto es posible gracias al valioso respaldo de nuestras empresas patrocinadoras, Practice, SAC y Craptica, dos organizaciones comprometidas con la formación de alto nivel en nuestra región. A ellas, nuestro más sincero agradecimiento. Este diplomado tendrá una duración de 4 días consecutivos, con clases transmitidas por Zoom y siempre a la misma hora, para que puedan organizarse y aprovechar al máximo cada módulo. Ahora bien, quiero compartir con ustedes cómo está organizado este recorrido de aprendizaje. Módulo 1. Aspectos financieros, contables, tributarios, estadísticos y de avalúo. Módulo 2. Estrategias avanzadas y perspectivas internacionales del mercado inmobiliario. Módulo 3. Proceso de compra, venta y alquiler de bienes inmuebles. Módulo 4. Planeación estratégica y análisis del entorno inmobiliario. Hoy daremos inicio al módulo 1, un módulo esencial para comprender las bases técnicas que sostienen toda operación inmobiliaria. Durante esta primera jornada, aprenderán sobre temas como los aspectos tributarios que afectan al rubro, las técnicas más utilizadas para evaluar inmuebles, el análisis financiero y crediticio de clientes, y cómo usar datos estadísticos para proyectar decisiones de inversión más seguras. Será una sesión muy completa, llena de herramientas prácticas y contenido aplicable para quienes ya están en el sector, y también para quienes están dando sus primeros pasos. Así que pónganse cómodos, tengan a la mano su libreta o su documento de notas, porque en unos minutos comenzaremos oficialmente con el contenido académico. Vamos a dar un breve espacio para que más personas puedan ingresar a la sala, y luego daremos paso a nuestro profesor, quien nos guiará en esta primera sesión del diplomado. Nos vemos en unos instantes.
Para quienes acaban de ingresar, les doy la más cordial bienvenida a este Diplomado Internacional Agente Inmobiliario. Nos emociona ver cómo este espacio educativo sigue creciendo y uniendo a profesionales de toda Latinoamérica. Perú, Colombia, Argentina, Bolivia, Ecuador, México y muchos otros países que hoy están presentes aquí. Este diplomado es posible gracias al compromiso y respaldo de nuestras empresas patrocinadoras. Practice ESAC y Craptica, organizaciones que apuestan por la capacitación de alto nivel y por impulsar el desarrollo del sector inmobiliario en nuestra región. Recuerden que este programa se desarrollará durante 4 días consecutivos, siempre a la misma hora y por esta misma plataforma de Zoom. Cada jornada está organizada en módulos independientes, pero todos conectados entre sí para ofrecerte una visión integral del negocio inmobiliario actual. Hoy damos inicio al módulo 1, centrado en los aspectos financieros, contables, tributarios, estadísticos y de avalúo. Durante esta sesión, conoceremos herramientas clave para tasar propiedades, analizar riesgos, entender las implicancias fiscales de una operación inmobiliaria y evaluar la viabilidad de una inversión desde el punto de vista financiero. Así que si estás recién ingresando, te invitamos a tomar asiento, acomodarte y tener a la mano tu libreta de apuntes o documento de notas. Lo que viene será sumamente útil, especialmente si estás involucrado en el mundo de las inversiones, corretaje o gestión inmobiliaria. Y ahora sí, con el gusto de siempre, le damos paso a nuestro docente, el profesor Mateo, quien nos guiará a lo largo de esta primera jornada del diplomado, compartiendo con nosotros su experiencia y conocimientos prácticos. Adelante, Mateo. Muy buenos días a todos. Qué gusto poder saludarlos y acompañarlos en esta primera jornada de nuestro Diplomado Internacional en Gestión y Negocios Inmobiliarios. Antes de comenzar, quiero expresar mi sincero agradecimiento a nuestra anfitriona Verónica, quien, como siempre, nos recibe con esa calidez y profesionalismo que caracterizan este espacio formativo. También quiero extender mi agradecimiento a Practice ESAC y Craptica, las empresas patrocinadoras de este programa, que hacen posible que profesionales de tantos países podamos encontrarnos, compartir experiencias y acceder pican a una formación de calidad, completamente alineada con la realidad actual del mercado. Y es gracias a ese respaldo que hoy estamos reunidos desde Perú, Colombia, Ecuador, México, Bolivia, Argentina y muchos otros países de Latinoamérica, con el propósito común de profesionalizar y fortalecer nuestra labor en el sector inmobiliario. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el primer subtema de este módulo, titulado Aspectos tributarios en el sector inmobiliario. Este tema es clave, porque sin importar si somos corredores, promotores, inversionistas o desarrolladores, todos participamos en operaciones que están sujetas a obligaciones fiscales. El correcto manejo de los tributos no solo garantiza que la operación esté en regla, sino que además protege a nuestros clientes de sanciones, pagos innecesarios y malas decisiones financieras. Comencemos por entender cuáles son los impuestos más comunes que suelen estar presentes en una operación inmobiliaria. En primer lugar está el impuesto a la renta. Este impuesto se aplica a las ganancias obtenidas por una persona o empresa al vender un inmueble. Aquí es muy importante diferenciar. ¿El inmueble fue adquirido como inversión o como vivienda principal? ¿Es una persona natural o una empresa quien realiza la venta? En muchos países, si una persona vende su primera vivienda y ha vivido allí por un determinado número de años, puede estar exonerada de pagar este impuesto. Pero si se trata de una segunda propiedad o si quien vende es una empresa, la ganancia puede tributar con una tasa que varía entre el 5% y el 30%, dependiendo del régimen. Otro tributo clave es el IG-VITO o IVA, según el país. Este impuesto se aplica generalmente a la venta de inmuebles nuevos por parte de constructoras o empresas desarrolladoras. En algunos casos, también puede aplicarse a servicios inmobiliarios como asesoría o corretaje profesional. Es importante aclarar que no todas las operaciones incluyen IGVIT. Por ejemplo, si una persona natural vende su vivienda usada directamente, es probable que la operación esté exonerada. Pero si es una empresa es diferente. También tenemos el impuesto predial o a la propiedad, que aunque se paga de forma anual y no durante la compraventa,
Es importante tenerlo en cuenta. ¿La propiedad tiene deudas de predial? ¿Se encuentra al día? Esto puede afectar la entrega del inmueble e incluso frenar el proceso notarial si no se regulariza. Otro tributo que muchas veces se olvida, pero es obligatorio, es el impuesto de alcabala o su equivalente municipal. Este se paga al momento de transferir la propiedad de un inmueble. Suele ser asumido por el comprador, aunque en algunos contratos puede pactarse lo contrario. En países como Perú, este impuesto equivale aproximadamente al 3% del valor del bien. Con ciertas exoneraciones, si el precio es menor a una determinada unidad impositiva tributaria. Y por supuesto están los derechos notariales y registrales, que aunque no son tributos en sí, sí representan una obligación económica asociada a la legalización de la operación. Estos montos deben ser considerados en la proyección de gastos para evitar sorpresas. Ahora bien, ¿por qué es tan importante que el profesional inmobiliario conozca todo esto? Porque muchas veces el cliente no lo sabe, y si no recibe una buena asesoría puede tomar decisiones que afecten su rentabilidad, su cronograma o incluso su legalidad. Por ejemplo, un inversionista que desconoce que debe pagar impuesto a la renta por reventa rápida puede calcular mal su utilidad. Un comprador que no incluye el IGB dentro de su crédito hipotecario puede ver afectado su financiamiento. Y como si fuera poco, en varios países las entidades tributarias han fortalecido sus sistemas de control. Se cruza información entre bancos, notarías, registros públicos, y los reportes son cada vez más automatizados. Cualquier error, omisión o falsedad puede derivar en sanciones, multas e incluso procesos legales. Por eso, el asesor inmobiliario no necesita ser contador, pero sí debe estar informado. Debe poder anticipar riesgos, advertir sobre consecuencias y, si el caso lo amerita, recomendar una consulta especializada con un tributarista. Además, conocer los tributos permite planificar inteligentemente la operación. Escoger el mejor mes para firmar, aprovechar exoneraciones vigentes, estructurar la venta de forma más eficiente para ambas partes. Y lo más importante, genera confianza. Un cliente bien informado y bien asesorado. Es un cliente que vuelve y que recomienda. Así que este primer subtema no solo es técnico, es también estratégico. Y ahora, como ya es costumbre, vamos a reforzar el contenido con una dinámica rápida. Verás una pregunta en pantalla con 4 opciones. Tendrás 10 segundos para elegir tu respuesta. ¿Cuál de los siguientes tributos se aplica directamente a la transferencia de propiedad de un inmueble y suele ser pagado por el comprador? A. Impuesto predial. B. Impuesto a la renta. C. IGB. D. Impuesto de alcabala. Tienen 10 segundos para responder. Muy bien. La respuesta correcta es la opción D. El impuesto de alcabala. Este es un impuesto municipal que grava la transferencia de inmuebles y que suele ser responsabilidad del comprador. Con esto damos por concluido nuestro primer tema del módulo. Y a continuación, profundizaremos en cómo la normativa fiscal vigente puede cambiar según el tipo de operación y cómo adaptarnos a esos marcos legales para proteger a nuestros clientes y proyectos. Vamos con el siguiente subtema. Ahora que ya tenemos una base clara sobre los principales impuestos que intervienen en las operaciones inmobiliarias, es momento de profundizar en un aspecto clave que define cómo, cuándo y cuánto se paga: la normativa fiscal vigente. Y es que en el rubro inmobiliario, no basta con conocer los conceptos generales. La legislación cambia, se actualiza y muchas veces varía según el tipo de operación, la figura legal del vendedor o incluso la ubicación geográfica del inmueble. Por eso, en este subtema vamos a hablar de cómo entender, aplicar y mantenerse actualizado con la normativa tributaria que regula este sector. Comencemos por lo más importante. Cada país tiene un marco tributario distinto, y dentro de ese marco, existen normativas específicas para bienes raíces. Incluso dentro del mismo país, pueden existir variaciones municipales o provinciales que afectan los tributos aplicables. Por ejemplo, en países como Perú o Colombia, la venta de inmuebles por personas naturales tiene un tratamiento fiscal distinto al de empresas constructoras. Una persona que vende su casa
podría estar exonerada del impuesto a la renta si cumple ciertos requisitos, pero una empresa que construye y vende departamentos sí está gravada con el IGB o IVA, además del impuesto a la renta sobre la utilidad generada. Otro punto fundamental es saber quién está obligado a declarar y quién no. Muchos propietarios creen que al vender su inmueble no tienen que presentar declaraciones. Y la realidad es que, aunque estén exonerados del impuesto, sí deben declarar la operación ante la autoridad tributaria, adjuntar la documentación correspondiente y registrar la venta. Ignorar esto puede generar problemas a futuro, desde multas administrativas hasta restricciones para acceder a créditos o realizar nuevas compras. También debemos hablar de los regímenes tributarios. En muchos países existen distintos regímenes para pequeñas empresas, personas naturales con negocio, personas jurídicas. Y dependiendo del régimen cambian las tasas, las obligaciones formales y los beneficios. Por ejemplo, una persona natural bajo régimen simplificado puede tener límites de facturación anual, y si los sobrepasa vendiendo inmuebles, automáticamente cambia de régimen, lo que implica nuevas obligaciones, llevar contabilidad formal, emitir comprobantes electrónicos y pagar más impuestos. Este tipo de detalles son clave al momento de asesorar al cliente, porque no solo se trata de cerrar una venta, sino de hacerlo bajo condiciones que no expongan legal ni financieramente a ninguna de las partes. Otro tema relevante son las exoneraciones y beneficios tributarios vigentes. Estos beneficios pueden representar una gran ventaja, pero solo si se conocen a tiempo y se cumplen los requisitos. Por ejemplo, algunos municipios otorgan reducciones en el impuesto de alcabala si se trata de primera vivienda, o si el comprador es menor de 35 años. En otros casos, hay incentivos a la inversión en zonas rurales o proyectos de interés social. Pero si el profesional inmobiliario no conoce estos beneficios o no los comunica al cliente, se pierde una oportunidad de optimizar la operación. También debemos considerar el tema de actualización normativa. Las leyes tributarias suelen actualizarse cada año fiscal. Aumentan tasas, se modifican topes, cambian formularios. En algunos países incluso hay actualizaciones trimestrales o semestrales. Por eso, como agentes o asesores, debemos tener el hábito de revisar boletines de la autoridad tributaria, comunicados del colegio profesional, capacitaciones técnicas o contar con el apoyo de un contador actualizado. Porque la frase "yo no sabía que eso había cambiado" no es válida ante la ley tributaria y puede traer consecuencias. En resumen, la normativa fiscal vigente no es estática. Es un marco dinámico que debemos monitorear de cerca, entender en profundidad y aplicar con responsabilidad. Porque cada vez que asesoramos una operación inmobiliaria, también estamos participando indirectamente en su planificación tributaria. Y un agente que domina esta dimensión marca la diferencia entre un servicio básico y un servicio verdaderamente profesional. Ahora vamos a reforzar este contenido con una pequeña dinámica. Verás una pregunta con 4 opciones. Tendrás 10 segundos para elegir tu respuesta. ¿Por qué es importante conocer la normativa fiscal vigente en operaciones inmobiliarias? A. Porque permite evitar la firma de contratos. B. Porque garantiza el cierre inmediato de cualquier operación. C. Porque ayuda a aplicar correctamente impuestos, evitar sanciones y optimizar legalmente la transacción. D. Porque reemplaza la asesoría contable y legal. Tienen 10 segundos para responder. La opción C es la respuesta adecuada. Conocer la normativa fiscal permite aplicar correctamente impuestos, evitar sanciones y optimizar legalmente la transacción. Ahora que tenemos claro el marco normativo, es momento de pasar al aspecto más técnico del módulo. Las técnicas modernas de tasación de inmuebles urbanos y rurales, un componente fundamental para tomar decisiones acertadas en compra, venta o inversión. Vamos con el siguiente tema. Ya que hemos revisado el marco tributario que rige nuestras operaciones, ahora demos un paso más hacia el corazón de cualquier negociación inmobiliaria. Determinar el valor real de un inmueble. Y para eso debemos dominar las técnicas modernas de tasación.
tanto en contextos urbanos como rurales. La tasación no es solo un requisito formal, es una herramienta estratégica. Un inmueble correctamente evaluado no solo se vende más rápido, sino que también atrae a compradores reales, reduce objeciones y permite proyectar la rentabilidad de una inversión. Pero, ¿qué es una tasación en términos simples? Es la estimación técnica del valor de un bien inmueble, realizada con base en criterios objetivos comparables y verificables. Esta evaluación puede tener fines diversos: compra-venta, hipoteca, herencia, seguros, proyectos de inversión y más. Para realizar una tasación profesional, se utilizan distintos métodos. Los más comunes en Latinoamérica son tres: el método comparativo de mercado, el método de costos y el método de capitalización de rentas. Empecemos por el más utilizado, el método comparativo de mercado. Este consiste en analizar precios de venta recientes de inmuebles con características similares, en una misma zona geográfica. Es el más usado en contextos urbanos, donde existe información abundante y actualizada del mercado. Por ejemplo, si estamos tasando un departamento de 90 metros cuadrados en una zona residencial, buscaremos al menos tres propiedades similares en metraje, estado, ubicación y características. A partir de allí, calculamos el valor promedio por metro cuadrado y lo ajustamos según factores específicos del inmueble. Pero este método tiene limitaciones si la zona es muy nueva, poco desarrollada, o si hay poca oferta publicada. Ahí entra el segundo enfoque, el método de costos. Este se basa en calcular cuánto costaría reconstruir el inmueble, considerando materiales, mano de obra, costos indirectos, y luego restando la depreciación por uso, edad o estado del bien. Es útil para tasar propiedades en zonas rurales, inmuebles únicos o edificaciones especiales como plantas industriales. Además, es un método recomendado cuando el terreno y la construcción deben valorarse por separado. Y tenemos un tercer enfoque, el método de capitalización de rentas. Este se aplica a propiedades que generan ingresos recurrentes, como oficinas, locales comerciales o edificios multifamiliares. Consiste en proyectar cuánto ingreso genera el inmueble anualmente y aplicar una tasa de capitalización para convertir ese flujo en valor presente. Es decir, cuánto vale hoy esta propiedad en función de lo que me hace ganar cada año. Es muy utilizado en inversiones, sobre todo en el mercado de renta. Ahora bien, no solo se trata de elegir un método. Hay que tener en cuenta también una serie de factores: ubicación geográfica, zonificación, accesos, entorno urbano, servicios públicos, estado físico, antigüedad, uso del inmueble y hasta la demanda en esa zona. Además, hoy contamos con herramientas modernas para apoyar la tasación: imágenes satelitales, drones, software de evaluación, plataformas de Big Data inmobiliaria, todo lo cual permite mejorar la precisión del informe. También es importante señalar que no todos los países exigen que la tasación sea realizada por un perito oficial. Pero aún así, como agentes inmobiliarios debemos tener la capacidad de interpretar un informe de tasación y entender cuándo es necesario solicitar uno formal. Recordemos que una mala tasación puede perjudicar seriamente una operación. Si está sobrevalorada, la propiedad no se venderá. Si está subvaluada, el vendedor pierde capital. Y si no refleja el valor real de mercado, puede incluso afectar el acceso a financiamiento hipotecario. En conclusión, la tasación no es un trámite. Es una herramienta profesional que debe realizarse con criterio, metodología y conocimiento del entorno. Porque cuando valoramos correctamente, estamos construyendo confianza, transparencia y sostenibilidad en cada operación inmobiliaria. Ahora vamos con nuestra clásica dinámica interactiva. En pantalla aparecerá una pregunta con 4 opciones. Tendrás 10 segundos para pensar y elegir. ¿Qué método de tasación es más apropiado para propiedades de inversión como oficinas o locales alquilados? A. Método de costos. B. Método comparativo. C. Método de capitalización de rentas. D. Método del valor fiscal. Tienen 10 segundos para responder. La opción C es la respuesta acertada.
El método de capitalización de rentas es el más adecuado para inmuebles que generan ingresos constantes, ya que permite valorar en función de su rentabilidad. Y ahora que entendemos cómo evaluar un inmueble correctamente, demos un paso más hacia la práctica. Exploraremos los métodos comparativos y de costos con mayor detalle, y cómo aplicarlos según el tipo de operación o contexto. Vamos con el siguiente tema. Ya que hemos revisado las principales técnicas modernas de tasación, vamos a detenernos ahora en los dos métodos más utilizados y aplicables en la práctica diaria de muchos agentes inmobiliarios: el método comparativo y el método de costos. Comprender cuándo, cómo y por qué se usa cada uno es fundamental para interpretar correctamente una tasación, hacer proyecciones más certeras y brindar a nuestros clientes un asesoramiento de calidad. Empecemos por el método comparativo, también conocido como método de mercado. Este es, sin duda, el más utilizado en la valoración de viviendas urbanas. Se basa en un principio muy simple. Lo que vale un bien es lo que otras personas están dispuestas a pagar por algo similar en la misma zona y condiciones. La lógica detrás de este método es buscar inmuebles comparables, que hayan sido vendidos recientemente o estén en oferta, con características semejantes al bien que estamos valuando. Nos referimos a superficie, ubicación, antigüedad, acabados, distribución, estado de conservación, etc. Veamos un ejemplo práctico. Supongamos que vamos a evaluar un departamento de 85 metros cuadrados, con 3 dormitorios y cochera, ubicado en un distrito urbano consolidado. El paso siguiente será buscar al menos 3 inmuebles similares, vendidos en los últimos 6 meses dentro de la misma zona. A partir de esos datos, calculamos el valor promedio por metro cuadrado de venta y ajustamos según las diferencias específicas entre los comparables y el inmueble a valorar. Por ejemplo, si uno de los inmuebles tiene acabados de lujo, habrá que descontar ese valor al compararlo con uno de acabados simples. O si otro está en un piso alto con vista privilegiada, también habrá que ajustar ese elemento. Este método tiene muchas ventajas. Se basa en datos reales de mercado. Es fácil de explicar al cliente. Se puede usar en zonas con buena oferta y dinamismo comercial. Sin embargo, tiene limitaciones importantes. Si hay poca oferta en la zona, cuesta encontrar comparables. Si los datos disponibles no son confiables o están desactualizados, la tasación puede ser imprecisa. Por eso es fundamental usar fuentes válidas, como registros notariales, plataformas profesionales del rubro, informes de asociaciones inmobiliarias o bases de datos oficiales. Ahora pasemos al segundo gran enfoque: el método de costos. Este método es ideal para tasar propiedades donde no existen comparables, o cuando se requiere descomponer el valor del terreno y la construcción. En esencia, este enfoque estima cuánto costaría construir nuevamente el inmueble en cuestión, considerando precios actuales de materiales, mano de obra, permisos, supervisión, entre otros factores. Una vez calculado ese costo de reposición, se descuenta el valor de la depreciación acumulada, es decir, el desgaste por uso, antigüedad y estado físico general del bien. Y luego se suma el valor del terreno, calculado con base en precios de venta de lotes similares en la zona. Por ejemplo, si se evalúa una casa de campo antigua, donde no hay muchas propiedades similares a la venta, el tasador podría aplicar el método de costos para estimar el valor de reposición de la estructura, restar la depreciación y sumar el valor del terreno rústico según la zona agrícola. Este método es particularmente útil en zonas rurales, áreas industriales, inmuebles no estandarizados y situaciones donde se necesita separar claramente el valor del terreno del valor de la construcción. Una de sus fortalezas es que se apoya en valores técnicos, no tanto en fluctuaciones del mercado. Pero también tiene desventajas. Es más complejo de aplicar. Requiere acceso a costos de construcción actualizados. Y no siempre refleja el valor comercial real, especialmente si hay mucha oferta o poca demanda. En muchos casos, los tasadores combinan ambos métodos para tener una visión más equilibrada. Por ejemplo, usar el método de costos como referencia y el comparativo como validación de precio final. Como profesionales del sector, aunque no seamos nosotros quienes emitan el informe técnico, sí debemos saber leerlo, interpretarlo y explicarlo a nuestros clientes con claridad, porque un valor mal comprendido puede generar conflictos.
retrasar operaciones o llevar a negociaciones poco realistas. En resumen, el método comparativo se apoya en el mercado. El método de costos se apoya en el análisis técnico de la edificación. Ambos son válidos y útiles si se aplican con criterio y según el contexto. Y ahora, como es habitual, vamos a reforzar este contenido con una dinámica interactiva. Verás en pantalla una pregunta con 4 opciones. Tendrás 10 segundos para responder. ¿En qué situación es más recomendable aplicar el método de costos para tasar un inmueble? A. Cuando se trata de una propiedad urbana con muchos comparables recientes. B. Cuando el inmueble es una oficina ubicada en zona premium. C. Cuando se necesita estimar el valor de una casa rural sin oferta comparable en la zona. D. Cuando se vende una propiedad que no ha tenido modificaciones recientes. Tienen 10 segundos para responder. La opción correcta es la C, cuando se necesita estimar el valor de una casa rural sin oferta comparable en la zona. Ese es un claro ejemplo donde el método de costos resulta más confiable. Y con esto cerramos esta parte técnica. A continuación vamos a abordar un tema que conecta el valor de la propiedad con la estructura de financiamiento. Exploraremos las fuentes y tipos de financiamiento inmobiliario más utilizadas hoy en día. Continuemos. Ya que conocemos cómo se valora una propiedad y qué métodos se aplican según el tipo de inmueble, es momento de hacernos una de las preguntas más frecuentes en este sector. ¿Cómo se financia una operación inmobiliaria? Y eso es justo lo que vamos a explorar en este subtema. Las fuentes y tipos de financiamiento inmobiliario. En muchos países de Latinoamérica, más del 60% de las transacciones inmobiliarias requieren algún tipo de financiamiento, ya sea para la compra de vivienda, el desarrollo de un proyecto o la inversión en renta. Por lo tanto, como asesores o gestores del sector, necesitamos comprender cuáles son las opciones disponibles en el mercado, sus características, ventajas, riesgos y requisitos. Comencemos por clasificar las fuentes de financiamiento más utilizadas. En líneas generales, podemos dividirlas en 3 grandes grupos: financiamiento bancario, financiamiento privado y esquemas mixtos o alternativos. 1. Financiamiento bancario. Esta es la forma más tradicional. Hablamos de créditos hipotecarios otorgados por bancos, cajas o cooperativas, dirigidos a personas naturales o empresas. En este caso, el banco financia un porcentaje del valor de compra del inmueble, y el cliente asume el pago de cuotas mensuales durante un plazo acordado, que puede ir de 5 a 30 años. Estos créditos suelen tener tasas de interés que varían según el tipo de moneda, el historial crediticio del solicitante, el valor de la propiedad y el tipo de producto, tasa fija, tasa mixta o tasa variable. Además, existen productos específicos según el perfil del cliente. Créditos para primera vivienda, para construcción, para compra de terreno, para mejora o ampliación, y para refinanciamiento de deuda. También se deben considerar los requisitos habituales: demostrar ingresos, historial crediticio positivo, tasación del inmueble, garantía hipotecaria y contar con inicial. Este tipo de financiamiento es muy utilizado, pero también es el más regulado y puede excluir a personas sin historial o ingresos formales. 2. Financiamiento privado. Aquí entramos a un terreno más flexible. El financiamiento privado puede provenir de inversionistas, fondos de inversión, promotores inmobiliarios, fideicomisos u otros actores no bancarios. Por ejemplo, un desarrollador puede financiar la compra de un terreno y su posterior construcción, a través de capital de inversionistas privados, a cambio de rentabilidad futura. Este tipo de financiamiento suele tener condiciones más dinámicas: plazos cortos, tasas más altas, mayor tolerancia al riesgo y estructuras flexibles de pago. También se usa para proyectos que aún no califican para un préstamo bancario tradicional, como un edificio en preventa o un loteo que aún no tiene habilitación urbana. Aunque puede ser más costoso, también puede abrir oportunidades para quienes necesitan rapidez o no cumplen con requisitos bancarios. 3. Esquemas mixtos o alternativos. En esta categoría encontramos modelos como leasing inmobiliario, alquiler con opción de compra, crowdfunding inmobiliario o financiamiento por constructoras que dan crédito directo al comprador. Por ejemplo,
En el leasing, una persona ocupa el inmueble pagando una cuota mensual y al final del contrato puede ejercer la opción de compra. Este esquema es muy usado por jóvenes profesionales o personas sin ahorro inicial. El alquiler con opción de compra funciona de forma similar, pero suele ser pactado entre particulares o empresas constructoras. Y el crowdfunding inmobiliario, aunque más reciente, permite que muchas personas inviertan pequeñas cantidades para financiar un proyecto inmobiliario a cambio de retornos a mediano plazo. Estos esquemas han ganado fuerza por ser inclusivos, accesibles y adaptables, y en mercados en desarrollo representan una verdadera oportunidad. Como profesionales del sector, debemos ser capaces de reconocer qué fuente de financiamiento se ajusta mejor a cada cliente, explicar los beneficios y riesgos, y acompañar el proceso de selección. Por ejemplo, un joven sin historial crediticio puede acceder a un alquiler con opción a compra, mientras que un inversor con capital puede buscar rentabilidad en un fondo privado. La clave es escuchar al cliente, analizar su perfil y presentarle opciones realistas y seguras. Además, es importante trabajar con aliados del sector financiero, como asesores hipotecarios, brokers de crédito o cooperativas aliadas, que nos ayuden a gestionar solicitudes de forma eficiente y transparente. En conclusión, comprender las fuentes de financiamiento nos permite agilizar operaciones, aumentar conversiones, brindar valor al cliente y facilitar el acceso a la vivienda o inversión. Y ahora vamos a reforzar el contenido con una breve dinámica. Verás una pregunta con 4 opciones. Tendrás 10 segundos para responder. ¿Qué fuente de financiamiento es más comúnmente usada por bancos y cajas para la compra de vivienda? A. Leasing inmobiliario. B. Crédito hipotecario. C. Fideicomiso de inversión. D. Crowdfunding inmobiliario. Tienen 10 segundos para responder. Muy bien. La respuesta correcta es la opción B. Crédito hipotecario. Ese es el producto más tradicional para financiar la compra de una vivienda a través de entidades bancarias. Y ahora que entendemos cómo se financian las operaciones, en el siguiente subtema vamos a revisar los créditos hipotecarios en profundidad. Sus tipos, requisitos, evaluación de perfil y condiciones específicas. Sigamos avanzando. Ahora que ya conocemos las distintas fuentes de financiamiento que pueden facilitar una operación inmobiliaria, detengámonos en una de las más utilizadas en toda la región, el crédito hipotecario. Este producto financiero no solo mueve el mercado residencial, sino que también se ha convertido en una herramienta de inclusión financiera para miles de familias en Latinoamérica. Por eso, en este subtema vamos a profundizar en los tipos de crédito hipotecario, sus requisitos básicos y el proceso de evaluación que realiza la entidad financiera antes de otorgarlo. ¿Qué es un crédito hipotecario? Un crédito hipotecario es un préstamo que una institución financiera otorga a una persona natural o jurídica para la compra, construcción, remodelación o ampliación de un inmueble. La garantía del préstamo es justamente el inmueble mismo. En otras palabras, si el beneficiario no cumple con los pagos, el banco o entidad puede ejecutar la hipoteca y recuperar su dinero a través de la venta forzada del bien. Esto le da seguridad al prestamista y permite ofrecer mejores tasas y plazos más largos. Tipos de créditos hipotecarios. Existen varios tipos de crédito hipotecario según su estructura financiera. Veamos los más comunes. Crédito con tasa fija. La tasa de interés se mantiene igual durante todo el periodo del préstamo. Es ideal para personas que valoran la estabilidad y prefieren cuotas mensuales constantes. Crédito con tasa variable. La tasa se ajusta según un índice de referencia, por ejemplo, inflación, tasa referencial del Banco Central, etc. Este tipo de crédito puede comenzar con una cuota baja, pero implica el riesgo de aumentos en el futuro. Crédito con tasa mixta. Comienza con una tasa fija durante los primeros años y luego pasa a tasa variable. Combina estabilidad inicial con flexibilidad a largo plazo. Además, encontramos variaciones según la finalidad. Compra de primera vivienda, compra de segunda vivienda o inversión, construcción en terreno propio, compra de terreno con fines de edificación,
remodelación o ampliación, sustitución de hipoteca o refinanciamiento. Cada uno de estos productos tiene condiciones distintas en cuanto a monto máximo, cuota inicial, plazo y tasa. Requisitos comunes para acceder a un crédito hipotecario. Aunque los requisitos pueden variar según el país o el banco, hay una estructura bastante estandarizada en Latinoamérica. Los principales requisitos son documento de identidad válido, sustento de ingresos, boletas, recibos por honorarios, declaración de renta o estados de cuenta, acreditar antigüedad laboral o estabilidad como independiente, buen historial crediticio, monto de cuota inicial. Suele exigirse entre 10% y 30% del valor del inmueble. Informe de tasación del inmueble. Contrato de compraventa preliminar en algunos casos. Si el solicitante cumple con estos requisitos, se inicia el proceso de evaluación crediticia. Evaluación crediticia. Este es el paso que define si el crédito será aprobado y bajo qué condiciones. La entidad financiera evalúa la capacidad de pago del solicitante, analiza su comportamiento financiero y realiza una simulación del riesgo. Los factores más considerados son ingresos mensuales netos. Aquí se aplica una regla básica. La cuota mensual no debe superar el 30% o 35% de los ingresos declarados. Historial crediticio. Se revisa si la persona tiene deudas impagas, si ha sido reportada por morosidad o si ha tenido problemas financieros en el pasado. Relación deuda-ingreso. Se analiza cuánto del ingreso mensual ya está comprometido en otras deudas. Aportes iniciales. Mientras más alta sea la cuota inicial, menor será el riesgo para la entidad. Tipo de inmueble. También se toma en cuenta si el bien es urbano, rural, nuevo, usado o si pertenece a un proyecto en plano. En base a todos estos criterios, el banco define: si aprueba el crédito, ¿cuál será la tasa de interés? ¿Cuánto será el monto total? ¿En qué plazo? ¿Y bajo qué condiciones? Este proceso puede tomar entre 7 y 30 días, dependiendo de la entidad y la documentación entregada. Rol del agente inmobiliario. Aquí es donde el agente cumple una función clave: orientar al cliente desde el principio para que no pierda tiempo y prepare toda la documentación desde antes de comprometerse con una propiedad. Muchas operaciones se caen porque el comprador no califica para el crédito o porque desconoce que tiene deudas antiguas que afectan su calificación. Además, es recomendable que el agente cuente con una red de aliados, asesores hipotecarios, contactos en bancos, brokers de crédito, que le permitan derivar a su cliente para una atención rápida y personalizada. En resumen, el crédito hipotecario sigue siendo el principal motor del acceso a la vivienda. Comprender sus tipos, requisitos y proceso de evaluación permite asesorar con profesionalismo. Y anticiparse a los obstáculos financieros mejora la experiencia del cliente y la reputación del agente. Vamos a reforzar este tema con una breve dinámica. Verán una pregunta en pantalla con 4 opciones. Tendrán 10 segundos para responder. ¿Qué tipo de crédito hipotecario mantiene la misma tasa de interés durante todo el préstamo? A. Crédito con tasa variable. B. Crédito con tasa mixta. C. Crédito con tasa fija. D. Crédito en moneda extranjera. Tienen 10 segundos para responder. Sí. Muy bien. La respuesta correcta es la opción C. Crédito con tasa fija. Es el tipo de crédito preferido por quienes buscan estabilidad en sus pagos a largo plazo. Y ahora que ya dominamos el financiamiento desde la oferta bancaria, es hora de mirar hacia el análisis del entorno y del comportamiento del mercado. En el siguiente subtema hablaremos sobre indicadores estadísticos clave y cómo interpretarlos en el contexto inmobiliario actual. Continuamos. Después de conocer cómo se estructuran los créditos hipotecarios y cuál es su papel dentro de las transacciones inmobiliarias, es momento de enfocarnos en un tema que complementa la toma de decisiones con una base sólida: la estadística del mercado inmobiliario, porque tomar decisiones sin datos es actuar a ciegas. Y hoy, más que nunca, los profesionales del sector necesitan entender e interpretar indicadores clave que miden el comportamiento del mercado, para proyectar inversiones, establecer precios, evaluar oportunidades o anticiparse a riesgos.
En este subtema vamos a revisar los principales indicadores que deberías conocer y saber explicar, ya sea que estés trabajando en ventas, asesoría, promoción o inversión inmobiliaria. ¿Qué es un indicador inmobiliario? Un indicador inmobiliario es una métrica que resume en forma cuantitativa el comportamiento de alguna variable importante del mercado. Nos permite monitorear tendencias, comparar zonas, evaluar el rendimiento de un proyecto y, sobre todo, tomar decisiones basadas en evidencia. Principales indicadores del mercado inmobiliario. Veamos los más importantes. Precio promedio por metro cuadrado, M2. Es probablemente el indicador más citado. Permite comparar el valor de las propiedades según zona, tipo de inmueble y periodo. Por ejemplo, en el distrito X, el precio promedio de departamentos es de $1,300 por metro cuadrado. Pero cuidado, este dato por sí solo no cuenta toda la historia. Debemos saber si incluye propiedades nuevas o usadas, si es una media aritmética simple o ponderada, y si considera propiedades en venta o vendidas. Índice de absorción. Este indicador mide cuántas unidades se venden en promedio durante un periodo determinado. Por ejemplo, si un proyecto tiene 100 departamentos y se venden 10 al mes, la absorción mensual es del 10%. Sirve para medir la velocidad de venta de una promoción inmobiliaria. Y es útil tanto para inversionistas como para bancos. Tasa de vacancia. Aplica sobre todo a inmuebles comerciales o de oficina. Indica el porcentaje de espacios disponibles frente a la oferta total. Una tasa alta puede señalar baja demanda o sobreoferta en esa zona. Tiempo promedio en el mercado. Este indicador señala cuántos días o meses permanece una propiedad en oferta antes de concretar la venta. Ayuda a determinar si una zona está activa o si los precios están fuera del rango realista. Rotación de unidades. Mide cuántas veces cambia de propietario una determinada tipología de inmueble en un periodo. Es útil para saber si un producto es altamente transaccional o más bien de tenencia prolongada. Rendimiento bruto de alquiler. Se calcula dividiendo el ingreso anual de alquiler entre el precio del inmueble. Por ejemplo, si alquilas un departamento por $500 estadounidenses al mes y su precio es $100,000 estadounidenses, el rendimiento bruto es del 6%. Este dato es muy valioso para inversionistas que buscan rentabilidad. Variación interanual de precios. Mide cuánto ha subido o bajado el valor de los inmuebles en un periodo de 12 meses. Es un buen termómetro para entender si estamos en un mercado en expansión, estancamiento o contracción. ¿Dónde encontrar estos datos? Existen múltiples fuentes. Institutos de estadística nacionales, portales inmobiliarios profesionales, cámaras y gremios del sector construcción e inmobiliario, bancos y entidades financieras, consultoras especializadas y reportes privados. Pero no basta con tener el dato. Hay que leerlo con criterio, entender la muestra, el contexto y la metodología. Y muy importante, saber comunicarlo al cliente de forma clara y aplicable. Por ejemplo, si un cliente quiere comprar un local en una zona con vacancia del 30%, es nuestro deber advertirle que podría tardar en rentarlo. Si quiere vender un departamento donde el precio promedio ha bajado 10% en el último año, debe ajustar expectativas. La estadística no reemplaza la experiencia, pero la complementa y fortalece nuestras decisiones. Aplicación práctica. Imagina que vas a presentar una propiedad a un inversor. ¿Qué datos le mostrarías? Precio por metro cuadrado frente al promedio de la zona. Tasa de rentabilidad estimada. Nivel de absorción si el inmueble está en un proyecto nuevo. Y si es alquiler, la tasa de vacancia en esa categoría. Así no solo estás vendiendo un bien, estás vendiendo un análisis profesional. Y eso marca la diferencia. Vamos ahora a reforzar este contenido con nuestra dinámica interactiva. Verás una pregunta con 4 opciones. Tendrás 10 segundos para responder. ¿Cuál de estos indicadores refleja la rentabilidad esperada de un inmueble en función de su alquiler anual? A. Tasa de vacancia. B. Precio promedio por metro cuadrado. C. Rendimiento bruto de alquiler. D. Índice de rotación de unidades. Tienen 10 segundos para responder.
La opción C es la respuesta adecuada. El rendimiento bruto de alquiler mide qué porcentaje de retorno puedes esperar sobre el valor de tu inversión inmobiliaria. Y ya que estamos hablando de análisis y toma de decisiones, en el siguiente subtema exploraremos cómo proyectar tendencias y usar datos estadísticos para identificar oportunidades en el mercado. Vamos con eso, continuamos. 8. Después de conocer los principales indicadores del mercado, vamos a ir un paso más allá. ¿Cómo interpretamos esos datos para anticiparnos a lo que viene? Porque no basta con saber cuánto vale hoy un metro cuadrado. La pregunta clave es, ¿cómo va a comportarse ese valor en los próximos meses o años? En este subtema hablaremos del análisis de tendencias estadísticas, una herramienta esencial para tomar decisiones informadas, oportunas y estratégicas en el sector inmobiliario. ¿Qué es una tendencia en el contexto inmobiliario? Una tendencia es una dirección sostenida en el tiempo de una variable determinada. Por ejemplo, si el precio promedio por metro cuadrado ha subido de forma constante durante 8 trimestres, decimos que hay una tendencia alcista. Si en cambio los tiempos promedio de venta se han alargado durante varios meses, podríamos estar frente a una tendencia de desaceleración del mercado. Detectar estas señales a tiempo permite decidir cuándo comprar, cuándo vender, cuándo construir y en qué zonas enfocar el negocio. ¿Cómo identificar tendencias reales? Primero, es importante aclarar que una tendencia no se define por un dato aislado. Requiere observar la evolución de un indicador a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si en un trimestre bajaron los precios, eso puede ser estacional o anecdótico. Pero si se ha registrado una caída continua durante más de un año, ya estamos hablando de una tendencia. Para identificar una tendencia real, debemos seguir estos pasos. Reunir datos históricos. Analiza por lo menos los últimos 6 a 12 meses. Si puedes, incluye 2 o 3 años para tener más perspectiva. Comparar periodos equivalentes. Evita comparar meses sueltos. Es mejor comparar trimestres o años completos para eliminar efectos estacionales. Correlacionar indicadores. No analices solo un dato, relaciona varios. Precio-vacancia, tiempo de venta, rentabilidad, visión completa. Considerar el contexto externo. A veces una tendencia no es propia del mercado inmobiliario, sino del entorno. Crisis económica, cambios políticos, nuevas normativas, cambios en tasas de interés, migraciones urbanas, etc. Tipos de tendencias. Tendencia alcista. El valor de los inmuebles, la velocidad de venta o la rentabilidad están creciendo. Esto puede indicar un buen momento para invertir, siempre que no estemos en una burbuja especulativa. Tendencia bajista. Precios estancados o en descenso. Puede ser una señal para esperar o para renegociar, aunque también puede ser una oportunidad para compradores que buscan gangas. Tendencia lateral. No hay cambios significativos. El mercado está estable, pero sin mayor dinamismo. Esto suele verse en zonas maduras o saturadas. Tendencias emergentes. Nuevas zonas que empiezan a ganar interés. Por infraestructura, desarrollo urbano, migración o inversión pública. Aquí es donde se generan las verdaderas oportunidades. ¿Cómo aplicar este análisis en decisiones reales? Imaginemos que estás asesorando a un cliente que quiere invertir en departamentos de alquiler en zona universitaria. Con el análisis de tendencias podrías detectar si la demanda estudiantil está creciendo, ver si los precios se mantienen estables, calcular la rentabilidad en base a valores históricos, evaluar si nuevos proyectos en la zona representan competencia o validación del sector. O pongamos otro caso. Un cliente quiere vender un lote en una zona periférica. Tú analizas si hay nuevos accesos, centros comerciales proyectados, cambios de zonificación, y detectas una tendencia de valorización a 3 años. Esa información puede hacerle repensar su decisión de venta inmediata. Mates, herramientas para apoyar el análisis. Hoy existen muchas herramientas gratuitas y de pago que te ayudan a proyectar tendencias. Portales de datos de oferta-demanda y mapas de calor inmobiliario, series históricas de bancos y cámaras del sector, informes trimestrales de constructoras o fondos de inversión y, por supuesto, tu propia experiencia en campo. Combinar datos con criterio es lo que diferencia a un agente promedio de un profesional estratégico.
En resumen, analizar tendencias no es adivinar el futuro, es leer el presente con inteligencia y usar la estadística para prever comportamientos futuros. Así puedes guiar con seguridad a tus clientes y tomar mejores decisiones para tu propio negocio. Pasemos ahora a nuestra dinámica. En pantalla aparecerá una pregunta con 4 opciones. Tendrán 10 segundos para elegir la correcta. ¿Qué se necesita para identificar una tendencia real en el mercado inmobiliario? A. Comparar el precio de dos inmuebles distintos. B. Revisar solo el último mes de estadísticas. C. Analizar datos de varios periodos y su evolución en el tiempo. D. Escuchar opiniones en redes sociales. Tienen 10 segundos para responder. La opción correcta es la C. Analizar datos de varios periodos y su evolución en el tiempo. Ese es el enfoque correcto para detectar tendencias reales y tomar decisiones informadas. Y ya que estamos hablando de análisis profundo y previsión, el siguiente subtema nos ayudará a comprender cómo evaluar correctamente la capacidad crediticia de nuestros clientes, una habilidad clave para cerrar operaciones seguras y sostenibles. Continuamos. Ahora que entendemos cómo usar la información estadística para anticipar el mercado, llegó el momento de centrarnos en una evaluación que se da todos los días en la práctica inmobiliaria, pero que muchas veces se hace de manera intuitiva o sin criterios claros. Nos referimos a la evaluación crediticia del cliente. Saber si un cliente puede acceder a financiamiento no solo es importante para cerrar una operación, es fundamental para proteger tu tiempo, tu esfuerzo y tu reputación como profesional. En este subtema, vamos a revisar los principales criterios de evaluación crediticia y también qué herramientas prácticas puedes utilizar para anticipar si un cliente tiene el perfil adecuado para obtener un crédito. ¿Qué es la evaluación crediticia? Es el proceso mediante el cual se analiza la capacidad y disposición de una persona para cumplir con el pago de una deuda financiera. En este caso, hablamos específicamente de la posibilidad de que acceda a un crédito hipotecario o a algún tipo de financiamiento inmobiliario. Y aunque este análisis es formalmente responsabilidad del banco o entidad financiera, como asesores debemos hacer una evaluación previa básica, porque eso nos permite saber si el cliente está listo para comprar, presentarle inmuebles acordes a su perfil financiero, anticipar objeciones o rechazos bancarios y evitar perder oportunidades con clientes no calificados. Criterios básicos de evaluación. Veamos ahora los factores que debes tener en cuenta para evaluar el perfil de tu cliente. Capacidad de pago. Se estima cuánto ingreso mensual tiene el cliente y si eso le alcanza para asumir una cuota mensual. Como regla general, la cuota del crédito no debe superar el 30% o 35% de sus ingresos netos. Por ejemplo, si gana $2,000 al mes, no debería asumir una cuota superior a 600 o 700. Historial crediticio. Aquí se revisa si el cliente tiene deudas vigentes, si ha tenido moras, si fue reportado a centrales de riesgo o si ha incumplido pagos anteriores. Un historial limpio facilita el acceso al crédito, mientras que un historial negativo puede dificultarlo, incluso si el ingreso es alto. Nivel de endeudamiento. Es importante ver cuántas otras deudas tiene el cliente. Por ejemplo, si ya paga un auto, tarjetas o préstamos personales, su capacidad para asumir una hipoteca disminuye. Antigüedad laboral y estabilidad. Los bancos valoran mucho la continuidad. Si el cliente es dependiente, se suele pedir al menos 6 o 12 meses en planilla. Si es independiente, debe demostrar ingresos estables a través de boletas de honorarios, facturación o declaración de impuestos. Monto disponible para la inicial. Mientras más alta sea la cuota inicial que el cliente puede aportar, mayor será su probabilidad de calificar y mejores serán las condiciones del préstamo. Herramientas prácticas que puedes usar. Hoy existen muchas formas de anticipar esta evaluación sin invadir la privacidad del cliente. Simuladores hipotecarios. Varios bancos y portales permiten ingresar ingresos, monto deseado y plazos, para estimar la cuota y saber si es viable. Consulta voluntaria en centrales de riesgo. El cliente puede solicitar su reporte de manera gratuita o pagar una consulta más detallada. Esto permite tener un panorama claro de su historial.
Análisis informal del flujo de ingresos y gastos. Una simple conversación bien guiada permite entender si el cliente tiene capacidad real. Preguntar sobre ingresos, otros compromisos financieros, si declara impuestos, si es dependiente o no. Alianzas con asesores hipotecarios o brokers. Derivar al cliente a un especialista de confianza que realice una preevaluación sin costo. Esto es ideal para mantener la objetividad y brindar valor agregado. ¿Qué debes evitar como profesional? No asumir que alguien tiene capacidad de pago solo porque se ve solvente. No confiar únicamente en la palabra del cliente. No presentar opciones fuera del alcance económico del interesado. No prometer aprobación bancaria sin información verificada. Recuerda que acompañar bien en esta etapa es una forma de protegerte, pero también de generar confianza a largo plazo. En resumen, evaluar el perfil crediticio del cliente es parte del trabajo profesional del asesor inmobiliario. Hay criterios objetivos y herramientas accesibles para hacerlo, y una buena evaluación inicial puede definir el éxito o fracaso de toda la operación. Vamos ahora a reforzar este conocimiento con una dinámica final. En pantalla verás una pregunta con 4 opciones. Tendrás 10 segundos para responder. ¿Cuál de los siguientes factores permite anticipar si un cliente puede asumir un crédito hipotecario? A. Preferencia por casas frente a departamentos. B. Tener familiares que ya hayan comprado propiedades. C. Nivel de endeudamiento actual e historial crediticio. D. Edad y estado civil del cliente. Tienen 10 segundos para responder. Muy bien. La respuesta correcta es la opción C. El nivel de endeudamiento actual y el historial crediticio son claves para estimar si una persona podrá cumplir con un crédito. Y con esta herramienta de evaluación en mente, en nuestro siguiente subtema abordaremos uno de los puntos más críticos del trabajo financiero en el sector, los errores más comunes en el análisis financiero y cómo podemos prevenirlos. Vamos con eso. Ya que hemos aprendido cómo evaluar el perfil crediticio de nuestros clientes, cerremos este módulo hablando de algo que puede afectar cualquier operación, por más bien planificada que esté. Los errores en el análisis financiero. Porque sí, el análisis financiero es una herramienta poderosa, pero también es muy fácil cometer errores si no se tiene claridad, experiencia o los datos correctos. Y estos errores pueden costar tiempo, dinero y hasta la pérdida de la confianza del cliente. En este subtema, te voy a compartir los errores más comunes que solemos encontrar en el sector inmobiliario y cómo puedes prevenirlos desde la asesoría profesional. Error 1. No considerar todos los costos reales de una operación. Uno de los errores más frecuentes es hacer un cálculo superficial del costo total. Muchos clientes piensan que solo deben preocuparse por el precio del inmueble y olvidan sumar impuestos como IGB o impuesto de alcabala, gastos notariales, registro público, comisión del agente, costos de tasación, seguros obligatorios, como el seguro de desgravamen. Como asesores debemos ayudar al cliente a visualizar el costo completo de adquirir el inmueble, no solo el precio de lista. Error 2. Sobreestimar los ingresos del cliente. Otro error habitual es asumir que el cliente puede pagar porque gana bien, sin analizar sus deudas actuales, gastos fijos, o si sus ingresos son estables y demostrables. Recordemos que los bancos evalúan lo que una persona puede demostrar legalmente, no lo que dice verbalmente. Sobreestimar sus ingresos puede llevarnos a presentarle propiedades fuera de su alcance, generando falsas expectativas. Error 3. No proyectar a mediano y largo plazo. Muchos compradores, especialmente los jóvenes, se enfocan solo en si pueden pagar la cuota hoy, pero no consideran que los créditos hipotecarios son compromisos de largo plazo, 15, 20 o incluso 30 años. Si hay inestabilidad laboral, cambios en la moneda, gastos futuros como estudios o familia, esa cuota puede dejar de ser sostenible. Por eso es vital conversar con el cliente y ayudarle a proyectar su capacidad de pago en el tiempo. Error 4. Confiar únicamente en las condiciones actuales del mercado. Otro error es hacer análisis basados solamente en la situación presente. Por ejemplo, las tasas de interés están bajas, aproveche. O el metro cuadrado aquí está subiendo, compre ya. Aunque eso puede ser cierto,
Es riesgoso basar decisiones en el hoy sin considerar posibles cambios. Alzas de tasas, inflación, sobre oferta futura o nuevas normativas. Aquí es donde entra en juego lo que aprendimos en el análisis de tendencias. Un análisis financiero sin contexto es como mirar una foto sin saber la historia. Error 5. No validar información. A veces, por confiar en lo que dice el cliente o el vendedor, no pedimos documentos, no verificamos estados financieros, no solicitamos reportes de deuda o tasaciones actualizadas. Esto puede derivar en errores graves que afectan la operación, que el inmueble esté sobrevalorado, que el cliente esté reportado, que el crédito no sea viable. Validar la información no es falta de confianza, es parte del profesionalismo. ¿Cómo prevenir estos errores? Aquí algunos consejos prácticos. Hacer siempre un desglose de todos los gastos asociados a una operación. Usar simuladores de crédito y revisar ingresos reales. Mantener una hoja de cálculo sencilla para proyectar escenarios. Revisar indicadores del entorno antes de recomendar una decisión. Solicitar siempre documentos que respalden cualquier afirmación. Y sobre todo, tener conversaciones honestas con el cliente. Es mejor decirle, aún no estás listo para comprar, que empujarlo a una operación que lo pondrá en riesgo. Reflexión final. La asesoría financiera no es solo calcular números. Es guiar con responsabilidad, prevenir errores antes de que ocurran y construir relaciones de confianza a largo plazo. Hoy más que nunca, los agentes inmobiliarios deben tener un enfoque técnico, ético y estratégico. Y con esto, damos por finalizado el contenido académico del módulo 1. Pero antes, reforcemos con nuestra última dinámica. Verás una pregunta con 4 opciones. Tendrás 10 segundos para responder. ¿Cuál de los siguientes errores puede poner en riesgo la viabilidad de una operación inmobiliaria? A. No consultar los gustos del cliente en decoración. B. Ignorar los gastos adicionales como impuestos y registros. C. Mostrar más de 3 opciones de inmuebles. D. Elegir la notaría más cercana a la propiedad. Tienen 10 segundos para responder. Muy bien. La opción correcta es la B. Ignorar los gastos adicionales como impuestos y registros puede hacer que el cliente se exceda de su presupuesto real y complique toda la operación. Y con esto completamos este primer módulo del diplomado. Agradezco profundamente su atención, participación y compromiso. En unos momentos, Verónica volverá con nosotros para guiarnos en el cierre de esta sesión y darnos las indicaciones importantes para el siguiente módulo. Verónica, todo tuyo. Muchísimas gracias, profesor Mateo, por esta clase tan clara, completa y útil. Creo que hablo en nombre de todos los participantes al decir que este primer módulo nos ha dado una base sólida para entender mejor cómo se estructura el análisis financiero, tributario y técnico en las operaciones inmobiliarias. Hoy hemos aprendido no solo a identificar aspectos claves como la tasación de inmuebles, los tipos de financiamiento y los criterios de evaluación crediticia, sino también a prevenir errores, tomar decisiones más seguras y hablar el lenguaje del mercado con datos reales. A todos los que se han conectado desde distintos puntos de Latinoamérica, ya sea desde Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, México, Argentina u otro país, gracias por su puntualidad, su compromiso y por ser parte activa de este proceso. Y por supuesto, no podemos dejar de agradecer nuevamente a Practice, SAC y Craptica, nuestros aliados estratégicos que hacen posible este diplomado internacional y que confían en la educación como motor del crecimiento profesional. Les recordamos que este diplomado se desarrolla en 4 módulos, siempre a la misma hora y por esta misma plataforma. Así que mañana nos volvemos a encontrar para dar inicio al segundo módulo. El módulo 2 llevará por nombre Estrategias avanzadas y perspectivas internacionales del mercado inmobiliario. Un espacio para mirar más allá de nuestras fronteras, conocer modelos de negocio de otros países y analizar cómo se comportan las inversiones inmobiliarias a nivel global. Créanme, va a estar muy interesante.
Y atención con esto. Mañana también les daremos una gran noticia relacionada con un beneficio exclusivo para quienes están participando activamente de los 4 módulos. Así que no se lo pueden perder. Por hoy, nos despedimos con mucha gratitud y entusiasmo. Que tengan una excelente jornada y nos vemos mañana.